Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Comenzamos en esta ocasión el capítulo 7, el capítulo final del curso, que tiene uno de los temas más interesantes y de más capacidad innovadora en lo que hizo la teoría electromagnética. El estudio de los campos dependientes del tiempo, que está en la base de la tecnología de las telecomunicaciones y de gran parte de lo que ha sido el desarrollo de la industria en el siglo XX. En este capítulo vamos a desarrollar los temas básicos concernientes a los fenómenos que se presentan cuando hay campos eléctricos y magnéticos variables. La ley experimental que sintetiza los hallazgos en esta área tiene el nombre de Ley de Faraday-Henry de inducción electromagnética. Vamos a entrar en algunos pormenores de este fenómeno. Tenemos aquí un imán natural, reemplazable perfectamente por una barra magnetizada, desde cuyo norte salen líneas de campo magnético que después de dar la vuelta confluyen en su polo sur. Este imán puede, en los experimentos que realizaron Faraday y Henry, ser reemplazado por un solenoide, ya que, como sabemos, los comportamientos en cuanto a las líneas de campo de solenoides y de imanes naturales son de la misma clase. Lo que Faraday propone hacer en sus experimentos, también son los experimentos del norteamericano Joseph Henry, mover el imán. Estamos con un imán natural y lo acercamos lentamente a una espira de alambre. Esto es un conductor metálico y las líneas de campo magnético atraviesan la espira metálica. Lo que Faraday y Henry observaron es que cuando el imán con el norte a la derecha, el sur a la izquierda, se mueve hacia la derecha, aparece sobre esta espira una corriente que tiene exactamente la dirección que indica esta flecha. Si el imán se mueve en dirección contraria, la dirección de la corriente que aparece cambia. Y esto significa entonces que si uno genera un movimiento oscilante del imán a derecha y a izquierda, aparecerá sobre la espira una corriente oscilante hacia arriba y hacia abajo. Cuando se reemplaza el imán natural por un solenoide, el efecto persiste. Ahora bien, ¿qué es lo primero que observamos cuando movemos el imán? La presencia de cambios en el flujo magnético que atraviesa la espira. Vamos a detallar esto un poquito más con este dibujo ampliado, en el que vamos a decirnos lo siguiente. Supongamos que esta tarjeta constituye el área de la espira de la presentación anterior. Observemos que a medida que el imán se mueve hacia la derecha, el número de líneas de campo magnético que atraviesa la tarjeta aumenta. Si me muevo el imán hacia la izquierda, el número de líneas que la atraviesa disminuye. El número de líneas que la atraviesa aumenta. El efecto, según Faraday, está enteramente asociado y es descriptible en términos de una corriente que aparece en el circuito de alambre debido o asociado al menos al cambio en el flujo magnético. La forma de presentación original de Faraday de este fenómeno dice lo siguiente:
se genera una fuerza electromotriz en un alambre. Esta fuerza electromotriz es, como lo vemos y lo sabemos de módulos anteriores, es igual al trabajo por unidad de carga realizado para mover esas cargas a lo largo de un alambre, en este caso una espira cerrada. Se genera entonces, según Faraday, una fuerza electromotriz que mueve cargas a lo largo de una espira cerrada si cambia con el tiempo el flujo de líneas de un campo magnético producido, por ejemplo, por un imán natural o por un solenoide. Si en vez de tener una sola espira hacia a la derecha, como la tuvimos en las presentaciones anteriores, tenemos n espiras, la fuerza electromotriz que se induce sobre ellas, es decir, sobre el equivalente solenoide de n espiras, es n veces el flujo magnético, su cambio con el tiempo, sobre cada una de las espiras. Es notable en esta expresión la presencia de un signo menos, que es lo que se conoce como la ley de Lenz. Veamos algo inicial sobre el sentido físico de esta ley de Lenz. Lo que tenemos entonces aquí es de nuevo un imán natural que se mueve hacia la derecha. Sus líneas de campo entran en mayor número a la espira y la atraviesan, y aparece a lo largo de la espira una corriente inducida que tiene la dirección que hemos mostrado. ¿Qué es lo que dice la ley de Lenz? Dice: la dirección en la que se induce corriente debido al movimiento del imán, que cambia aumentando en este caso el flujo magnético, la dirección de la corriente inducida, repito, es tal que esta corriente inducida con su propio campo magnético, que está dado por la regla de la mano derecha y que tiene estas direcciones que estoy anotando acá en rojo, se opone el campo magnético al incremento del campo magnético del imán. Repitamos la idea. El campo magnético aumenta su flujo porque el imán se acerca a la espira. La espira, sobre la espira aparece una corriente. La corriente inducida sobre la espira a su vez es fuente de un campo magnético, y el campo magnético de la espira se opone al incremento del flujo del campo magnético del imán a través de ella. Esto significa, la ley de Lenz, que es posible averiguar la dirección de la corriente inducida simplemente siguiendo una regla según la cual los efectos de corriente de inducción se oponen con su propio campo a los cambios de el campo magnético del imán. La versión que hemos presentado en las páginas anteriores nos ha dicho: siempre que coloquemos una espira en cercanías de un imán en movimiento, aparecerá sobre la espira una corriente. Eso significa que el enfoque fundamental de Faraday sobre el fenómeno tiene que ver con las corrientes que aparecen con espiras cercanas. En este dibujo vemos la versión de Maxwell sobre el mismo fenómeno. De acuerdo a Maxwell, cuando este imán natural se mueve hacia la derecha, lo que ocurre en todos los puntos del espacio es la aparición de un campo eléctrico. Ciertamente, las líneas de campo eléctrico son líneas circulares, son líneas cerradas. Si hago coincidir una espira real de alambre con la posición de estas líneas de campo eléctrico inducido, pues entonces el campo eléctrico inducido logrará el movimiento de cargas a lo largo de las espiras cerradas.
Mientras el énfasis fundamental de Faraday está en las corrientes inducidas sobre las espiras, el énfasis de Maxwell está en la existencia de un campo eléctrico inducido por las variaciones temporales del campo magnético. Maxwell lo que ve es que en cada uno de los puntos del espacio, por ejemplo, este punto que aquí señalo, en cada uno de los puntos cambia la intensidad del campo magnético. Según Maxwell, en cada uno de estos puntos donde haya ese cambio, aparecerá un campo eléctrico inducido. Ese campo eléctrico inducido, a la vez, es el responsable de que aparezcan corrientes sobre espiras cerradas, naturalmente, que se coloquen en el entorno, en el espacio, donde ocurre el efecto de inducción eléctrica. Noten ustedes la figura que aquí aparece, que es líneas de campo magnético que tienen una simetría de tipo cilíndrico y la aparición de líneas de campo eléctrico circulares. Estas líneas de campo eléctrico en general también son funciones del tiempo. Ahora bien, volvamos sobre la ley de inducción de Faraday para darle a esta expresión matemática de Faraday la forma que adquiriría con la visión de Maxwell. Una fuerza electromotriz se induce sobre espiras, causa sobre ella corrientes siempre que hay un flujo cambiante con el tiempo de un campo magnético. La idea de Maxwell está escrita en esta ecuación que presentamos aquí en forma integral. Una expresión de circulación del campo eléctrico. Observen que esta integral está diciendo, hay una integración a lo largo de una trayectoria cerrada. Integración no exactamente sobre una corriente, sino sobre un campo eléctrico. Cuando hay un cambio con el tiempo del flujo, que es esta expresión, del flujo del campo magnético, se induce un campo eléctrico cuya circulación es distinta de cero. Esta circulación distinta de cero es la responsable de que aparezcan corrientes si se tienen espiras metálicas en los alrededores. Ley de inducción de Faraday vista a la luz de la concepción de Maxwell de que el efecto de inducción magnética en el fondo consiste en la generación de campos eléctricos por campos magnéticos variables con el tiempo. Observen que esta expresión enriquece notablemente lo que es la estructura de la teoría electromagnética, en el sentido de que afirma que los campos eléctricos no son generables única y exclusivamente por la presencia de cargas eléctricas, sino también por la presencia de campos magnéticos fluctuantes, campos magnéticos que cambian con el tiempo. Un ejemplo bastante sencillo lo podemos mostrar acá refiriéndonos a lo que ocurre en el interior de un solenoide. Un solenoide, esto es un corte que pasa por el eje del solenoide y en el que aquí tenemos de un solenoide enrollado la corriente que lo circula y que sale de la hoja del papel hacia arriba en estos puntos y da la vuelta por encima y entra por el lado derecho. En el interior del solenoide tenemos entonces un campo magnético generado por esta corriente que rodea el solenoide. El solenoide tiene una corriente que va en esta dirección angular. Si la corriente que circula el solenoide cambia con el tiempo,
entonces el campo magnético axial que va a lo largo y paralelo a las paredes del solenoide también cambia con el tiempo. Vale decir, un campo magnético que varía en la forma de un coseno de omega t es generado por una corriente que tiene igual variación temporal de coseno de omega t. Este campo magnético genera un campo eléctrico inducido que representamos con las líneas en rojo. Sigan ustedes las instrucciones de la ley de Lenz y verán que exactamente la dirección del campo eléctrico inducido es tal que si en esta dirección circularan corrientes, porque aquí colocáramos una espira, el campo magnético de esas corrientes se opondría al aumento del campo magnético a través de estas trayectorias circulares. Ahora bien, con esta expresión variable en coseno del campo magnético y teniendo en cuenta que vamos a hacer integraciones de trayectoria siguiendo la regla de la mano derecha, de acuerdo a la cual la dirección de la trayectoria va con los dedos y el pulgar apunta en la dirección del elemento diferencial de área, esto nos permitirá entonces hacer la siguiente integral de flujo. Observen que el campo magnético en el dibujo anterior va en dirección K, el área va paralela y la forma de variación temporal del campo magnético es un coseno de omega t. Esta expresión nos permite entonces extraer el coseno, hacer la integración del área y el área que es correspondiente a círculos nos da pi r2 b0 coseno. A su vez, esta expresión para el flujo magnético nos permite calcular su derivada temporal. La derivada temporal de coseno es menos seno y con esto entonces tendremos una de las partes de la ley de inducción de Faraday. El otro pedazo de la ley de inducción lo contiene esta integral cerrada de trayectoria que hemos de realizar a lo largo de las trayectorias circulares que aquí estamos trabajando en rojo. Observen una cosa importante y es las direcciones de los campos diversos que ahí aparecen. Resulta que esta integral de trayectoria nos da el campo eléctrico por 2πr y esto significa que podemos calcular el campo eléctrico utilizando esta porción de la expresión junto con esta que nos dan entonces la ley completa de inducción de Faraday. Esto significa que esta línea y esta línea nos permiten entonces calcular el campo eléctrico inducido. Observen, para terminar este cálculo, que el campo magnético que origina la inducción tenía una variación de coseno de omega t y que el campo eléctrico tiene una variación de seno de omega t. Ahora bien, este efecto de inducción de aparición de líneas de campo eléctrico cuando hay flujos magnéticos cambiantes tiene una aplicación directa en la investigación en física de las partículas elementales. El dibujo que aquí muestro de un betatrón súper simplificado es un buen ejemplo de cómo campos eléctricos inducidos por campos magnéticos creados por un polo norte y por un polo sur que varían con el tiempo porque estos dos polos sur y norte son exactamente porciones de solenoides.
solenoides con corrientes variables generan corrientes variables, campos magnéticos variables, campos eléctricos variables, y estos campos eléctricos variables tienen formas circulares y se encargan entonces de acelerar hasta altísimas velocidades cargas eléctricas. Con este dispositivo se pueden lograr velocidades de partículas elementales, protones, electrones entre ellas, muy cercanas a la velocidad de la luz. Un efecto que es bastante interesante en cuanto a inducción electromagnética es el que se conoce con el nombre de aparición de corrientes de Foucault. Esta placa que tenemos acá dispuesta horizontalmente es una placa metálica. Acercamos verticalmente un imán o equivalentemente un solenoide con su norte en la parte inferior, de manera que las líneas de campo magnético son líneas que van hacia abajo. Cuando se mueve el imán natural o la barra magnetizada o el solenoide hacia abajo, aumenta sobre este círculo metálico, aumenta el flujo de líneas del campo magnético. Esto significa, de acuerdo a la ley de Lenz y de acuerdo a la ley de inducción de Faraday, que han de aparecer corrientes sobre la superficie del disco y exactamente en la dirección que indican estas flechas. ¿Para qué? Para que las corrientes con su campo magnético se opongan al aumento, al incremento del flujo de líneas del campo magnético del imán. Ley de Lenz provee entonces, una vez más, una manera de averiguar la dirección de las líneas de campo eléctrico inducido y consiguientemente la dirección de las corrientes que se inducen por el efecto Faraday. Terminamos entonces el módulo 26. Después de la lectura de estos temas, el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.